Entonces, próxima ponencia, eh, Rodrigo Reyes Aliaga. Rodrigo es magíster en Historia y está afiliado al Centro de Investigaciones Sociales y Políticas del Trabajo. Es un poco difícil el acrónimo, ¿eh? CIPSTRA. Rodrigo va a interiorizarnos en algo muy importante y para mí bastante interesante, con el título de su ponencia, que es Politización, Educación y Oposición: el debate interno del Partido Demócrata Cristiano ante la coyuntura de la Escuela Nacional Unificada, 1972-1973. Entonces, como repito siempre, doy el pase a Rodrigo. Cuando quedan 15 minutos, te aviso de alguna manera o te autoavisas de que te quedan 5 minutos. Adelante, Rodrigo. Ya, bueno, tengo el micrófono encendido. No veo bien. Tengo el micrófono encendido, todo bien, ¿cierto? ¿Sí? Todo bien, se escucha ya, y te ves perfecto. Bien. Sí. Ya, voy a aprovechar entonces al máximo estos 1200 segundos. Soy Rodrigo Reyes, ¿cierto? Ya me presentaron, soy profesor de filosofía, esa es mi profesión de base, y bueno, la que me alimenta también. Voy a hacer esta presentación sobre la democracia cristiana y su debate interno 72-73, pero también, bueno, hay varios puntos acá dentro del índice de la exposición, pero también hacer salvaguarda que es una exposición, básicamente uno si lo dijera como en un lenguaje, ¿cierto?, más de la historia social, es una discusión de cúpula de la democracia cristiana. Aquí no incluir las discusiones de base, etcétera, porque realmente en los archivos internos, de los pocos que hay, que uno puede como escudriñar, ¿cierto?, o puede consultar, guardan bastante de la discusión de la Junta Nacional de C, que es donde están los cuadros más importantes, tanto parlamentarios como de la burocracia interna de la democracia cristiana. Entonces, aclarar también ese punto. Entonces, oiga, pero le faltó la FC, oiga, le faltaron dirigentes del SUTE, lo siento, no los puedo incluir porque solamente me concentré en ese objeto de investigación, lo cual abre también la perspectiva hacia otras. Bueno, bibliográficamente yo discuto en este texto con otros más que colocan básicamente textos provenientes de las ciencias sociales y políticas, ¿cierto?, que establecen la ENU, ¿cierto?, como un empujón que precipitó la caída de la Unidad Popular, en función de que la ENU era como una transgresión más, ¿cierto?, al orden legal, lo cual, ¿cierto?, agudizó la polarización y la llevó a su extremo. Fue también el llamado de alerta, no solamente para que el centro político dejara su papel en términos normativos, obviamente, de cientista social o político, dejara su papel como centro político y mediador, ¿cierto?, y le diera paso, ¿cierto?, a otras opiniones, o radicalizara, por ejemplo, las opiniones de los militares, etc. Me intento alejar un poco más de estas opciones que visualizan a la ADC como un centro político que se vio dañado, se vio también muy acogotado, ¿cierto? Me acerco más, ¿cierto?, a una aproximación interna de esto y discuto con este tipo de caracterizaciones. Bueno, mi hipótesis en el fondo es que la ENU, ¿cierto?, parte agua dentro de la ADC, en gran medida, ¿no? No es una discusión transversal de toda la militancia, eso lo voy a decir. Es una discusión que se da dentro de la Junta Nacional de C, donde están, ¿cierto?, principalmente los presidentes regionales, ¿cierto?, los presidentes, los encargados de frente, donde están trabajadores, los departamentos técnicos y todos los parlamentarios, en definitiva. Con esto quiero decir que no solamente hubo una posición conservadora, que es la que siempre se enaltece, sino que también hubo una posición de minoría que le entrega bemoles, creo, un poco a esta discusión, sobre todo para entender este partido, ¿cierto?, que siempre sale al baile, pero que nunca se estudia como a fondo o de manera más crítica también. Bueno, es también necesario anteponer que la DC durante la Unidad Popular vive varios hitos que son claves con respecto a su historia interna, es decir, ya antes y ya iniciada la Unidad Popular, quiebran los sectores más progresistas con la DC, quedan adentro, ¿cierto?, estos sectores más conciliadores y los sectores conservadores, siendo los sectores conciliadores los que toman durante gran parte de la Unidad Popular, hasta abril, o sea, mayo del 73, toman la conducción de la DC y por tanto diseñan la estrategia de diálogo
conversación y boicot también contra el gobierno desde su punto de vista, y a la vez también que estas posiciones más conciliadoras, los conservadores comienzan a ganar al interior del partido más poder, ya alicaído, ¿cierto?, luego de este quiebre ¿cierto?, de los 70 y el 71, y a la vez también empieza a ganar posiciones y aún más se envalentona, ¿cierto?, con las tareas que tienen que ver principalmente, las tareas políticas, obviamente, de las parlamentarias de marzo del 73. De hecho, el debate de C interno, uno lee los documentos, las intervenciones de los plenos, están sumamente enfocados, ¿cierto?, en, por un lado, atribuirle a la CODE, ¿cierto?, un papel sumamente relevante, establecer un buen balance del para octubre y las elecciones parlamentarias. Será como el meollo del asunto. Y a la vez también viendo siempre en vista la cambio de directiva nacional de mayo del 73, que es donde después les contaré cómo acaba eso, para no spoilearlo. Entonces, el alma de la ADC parte agua entre conservadores, ¿cierto? Y lo que podemos denominar como progresistas, en definitiva. Estos dos sectores, después si quieren podemos profundizar un poco más, catalogaban básicamente de manera diferenciada la Unidad Popular. Mientras los conservadores consideran que la Unidad Popular ya era una dictadura, estaban así en pleno proceso ya de serlo, los sectores más progresistas consideran que la Unidad Popular era un espíritu totalitario, pero que era posible rectificar su camino hacia una dictadura. Son dos matices bien suaves en ese sentido. Y por tanto, ambos asumen la tesis de que a partir de Eduardo Frei, no solamente con la Unidad Popular, Chile está en un proceso de transformación. Entonces, ante un proceso de transformación como ese, era importante cómo metabolizar políticamente los cambios sin una ruptura institucional, ¿cierto?, sin algo que haga estallar el sistema político. Ese era como el debate interno. Sin embargo, estos dos sectores tenían también una lectura de la Unidad Popular que es bastante significativa para leer el tema de la ENU. La centralización estatal que había propiciado la Unidad Popular dado un desorden administrativo, un déficit fiscal, había un descontento social por parte de gremios, ¿cierto?, una espiral inflacionaria que era parte, parece, de la retórica de todos los parlamentarios y también de los dirigentes sociales. También acusaban de siempre esta perspectiva comunitarista, que tiene también dos acepciones, ¿cierto? Una conservadora con Orrego Vicuña, padre del actual gobernador, ¿cierto? Y la otra con el Castillo Velasco, ¿cierto?, que era esta opción un poco más abierta hacia el socialismo comunitario, ¿no? También se caracterizaba la Unidad Popular como transgresora a los derechos fundamentales, sobre todo el derecho a propiedad, sobre todo también los medios de comunicación, sobre todo también tomando en cuenta los nacientes canales de televisión a partir del canal, ¿cierto?, universitario, por ejemplo. Y también se le echaba en falta a el control de armas y fiscalización sobre grupos armados, que siempre se acusaban a los de izquierda, casi nunca, ¿cierto?, a los de derecha. Esta caracterización hace coherente, ¿cierto?, el apoyo también a la CODE, y también, ¿cierto?, hacían expectante también el rol de oposición, y coherente su rol como oposición, ya no tanto como centro político, a la Unidad Popular. Entonces, en el año 72-73 se discute, ¿cierto?, a partir de esta traba también, esta pelea que empezó en Contraloría también, bueno, de las varias trancas que hubieron ahí, a hablar sobre este decreto, ¿cierto?, de democratización, en el fondo. Al menos la crítica que hay con respecto a esto, y se enuncia hacia lo que será la crítica de la ENU, es que esto radicaría en 4 ejes, ¿no? Es decir, la ENU, o lo que se intenta hacer el gobierno en materia educativa, no aprovecha la reforma del 65, no representa una modernización, presenta una carencia de participación, es una consulta dirigida incompleta, vale decir que solamente está hecha para que la aprueben, eso es lo que dicen los parlamentarios, en este caso Tomás Pablo y Ricardo Ferrado, y a la vez también acusa una carencia de pluralismo antidemocrático, y también y sobre todo, viola la libertad de enseñanza. Estas intervenciones parlamentarias, que son las que pude rastrear, no estaban aprobadas por el partido, realmente como una discusión zanjada, pero sin lugar a dudas son las que se desarrollan y son coherentes con respecto a lo que el partido había discutido sobre educación, que también es como bien interesante verlo, ¿no? Pero ya en la ENU ya así como intervención sobre ella, de manera así como muy explícita, encontramos, ¿cierto?, 2, encontré yo. La demás, hay varias más, pero ya son como la ENU ya de manera más secundaria. Entonces, son las 2 más fecundas. ¿Por qué digo que son las 2 más fecundas? Porque son las que influyen en los discursos, por ejemplo,
de Patricio Elwin en Radio Balmaceda, ¿cierto? Son las que se publican en el Mercurio, son las intervenciones que después tienen en los sucesivos plenarios de mayo, varios dirigentes de la democracia cristiana, etc. ¿Ya? Entonces, son Tomás Pablo Elorza, que es abogado, y Ricardo Ferrado Queún, que era profesor, ¿no? Ya, veamos qué dicen estas dos líneas, ¿no? Pablo Tomás Elorza, el 3 de abril, ¿cierto?, establece su crítica a ENU al menos en 5 puntos, ¿no? La ENU como transgresora de la libertad de enseñanza y por tanto como un proyecto que va a coartar toda iniciativa de emprender en educación, ¿cierto? Tanto para públicos como para privados como para religiosos. También se le critica el hecho de ser una reforma sin un catastro, por ejemplo, de total de alumnos, una reforma que no está planificada, algo hecho al lote, simplemente para imponer en educación ciertos contenidos llamados marxistas, ¿no? Y activando este punto, y yo creo que este también toca, por ejemplo, un poco la caracterización que hace la FEUC en su informe sobre la ENU. La ENU también se presenta como una penetración ideológica de los jóvenes, que lo considera, ¿cierto?, la democracia cristiana como un grupo de riesgo, en torno a que la reforma no es educativa, sino que es ideológica, ¿ya? No es técnica curricular, sino que es profundamente desde el marxismo, ¿cierto? Y en ese sentido muy aberrante. Y los jóvenes, ¿por qué es un grupo de riesgo? Porque en el fondo representan, y al menos la democracia cristiana lo presentaba así, como un grupo altivo de movilización, como un grupo, por así decirlo, especial también de movilización social. Por ende, también la ENU no es una democratización de la enseñanza, no como la de Frey, y la reforma de Frey 65 siempre va a ser un punto de comparación. Y a la vez también, y como punto más culmine, un poco más superestructural, siempre se consideró la ENU como un paso táctico hacia la toma del poder. Vale decir, si dejamos pasar la ENU, después viene, ¿cierto?, nos van a poner la bota encima, en definitiva. Ahora, ¿qué es lo bueno que encontraba el senador Tomás Pablo de la ENU, para no ser tan negativo? Es que iban a haber más colegios. Bueno, continuando con otros puntos, es que la influencia de la ENU se puede rastrear en todas estas intervenciones que se hacen en los plenarios de la democracia cristiana. Plenarios donde se decidía quién iba a ser el nuevo líder de la democracia cristiana, que eventualmente, y no es por arruinarle la película, pero ganó Patricio Elwin, ¿no? Y uno rastrea en esas declaraciones cómo esta intervención parlamentaria pudo haber pesado. La otra intervención ya es del 17 de abril del 73, es del profesor Ferrado Queún, que repite nuevamente la idea de la libertad de enseñanza, en 8 minutos. Transgrede, y aquí viene, es un poco más filosófica esta intervención, porque intenta establecer de que ya no desarrolla, al menos eso lo esboza él, no digo que esté dentro del documento, dice que, por así decirlo, transgrede el desarrollo individual de la educación y pasa, en vez de hablar de alumnos individuales, a hablar de masas. Y se va todo, ¿cierto?, en una retórica sobre que las masas siempre van a ser borregos, las masas siempre van a ser algo que va a ser moldeable por un líder, por un partido único, etc. A la vez también hace un símil bien interesante de que en el fondo la ENU es el sistema educativo que tenía el fascismo italiano, por ejemplo, era también el marxismo y la dictadura marxista en Polonia, ¿cierto?, en Austria, y por ende también la ENU era en el fondo el sistema educativo perfecto para el totalitarismo. Y en la lectura, ¿cierto?, de estos sectores conservadores de la democracia cristiana, el fascismo italiano, ¿cierto?, la dictadura, ¿cierto?, el régimen en Polonia y en Austria, eran casi lo mismo, ¿no? Porque no había autoritarismo, porque no había pluralismo, etc., ¿no? Y por último, y esto va a ser muy interesante, sobre todo para los que tuvieron juventud, decían que la ENU, al sobreburocratizar, no ayudaba a agilizar la educación, sino que solamente hacía que hubiera anarquía en la escuela. La ENU era anarquía en la escuela. Entonces, estas dos intervenciones se pueden desarrollar o se pueden ver bien plasmados, ¿cierto?, dentro del voto político de la Junta Nacional del 12 y 13 de mayo, en el fondo de la síntesis que tienen que ver como orden para el partido, para el periodo. Y a la vez también quisiera puntualizar estos dos conceptos que hay acá, que son bastante interesantes, que son democratización de la enseñanza y libertad de enseñanza. Tanto para Ferrado y como Pablo, los senadores, ¿cierto?, la democratización de la enseñanza tiene que ver básicamente con elementos estructurales. No tiene que ver con contenido o la forma en que se toman decisiones, sino que tiene que ver con contenidos como ampliación de la matrícula,
mayor especialización secundaria, técnico profesional, ¿cierto? Científico humanista, etc. La retención dentro del sistema escolar y la reintegración de jóvenes al sistema escolar. Es decir, que haya más gente dentro del sistema escolar propicia la democratización, y está un poco, esta concepción está un poco cerrada a eso, en el fondo. Hay democratización entre más jóvenes podemos educar, en definitiva. Y la idea de libertad de enseñanza, en el fondo, ¿cuáles son los contenidos de esta idea de libertad de enseñanza? Que se puede rastrear en documentos técnicos de la AEC del 65, ¿cierto? O incluso del 70, es que hay un desarrollo también de, por ejemplo, la libertad de enseñanza es principalmente pluralismo. Mientras exista pluralismo, se garantiza no caer en valores autoritarios, y también lo que permite, ¿cierto?, es que el Estado debería garantizar la libertad de enseñanza más que restringirla, como en el caso de la ENU. Y me quedan 5 ya, perfecto. Y a la vez también es que la libertad de enseñanza siempre está ceñida dentro de los valores democráticos, vale decir que se naturaliza dentro del discurso de educación sobre libertad de enseñanza, un cierto orden o una neutralidad educativa, en términos de los valores, en términos de qué es lo que se enseña. Bueno, hay 2 guiños que están presentes dentro de esto, que dialogan, que son textos, por ejemplo, textos publicados sobre algunos religiosos en la revista Mensaje, y el control de las conciencias, que fue publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, ¿no?, en abril. Mi tesis es que la ENU, en el fondo, si bien nos habla un poco de la estructura de la AEC, en términos políticos, y uno lo puede ver en los discursos, ¿cierto?, de Patricio Elwin, nos puede ver en los discursos incluso del Alicaído, Renan Fuentealba, o Eduardo Frei, ¿cierto?, sirvió como un ariete para la AEC contra la UP. En el fondo sirvió como un ariete porque en el fondo develaban que transgredir la Constitución, ¿cierto?, demostrar al gobierno como un intolerante al ahogar protesta o resguardar la protesta, ¿cierto?, como el caso de los incidentes en Viña del Mar. Era también demostrativo de la burocratización del Estado, lo inservible, ¿cierto?, que era el cuoteo político, entre comillas. Y a la vez también lo más recalcitrante es que en junio del año 73, ya la ADC en su pleno nacional, ya calificaba, ¿cierto?, a la Unidad Popular como el régimen fascista. ¿Ya? Me parecía bien paradójico este paralelo también que hace el compañero de la revista Hoy, ¿no? Este régimen fascista totalitario, en definitiva, que es bastante así como uno dice, parece que se pasaron un par de polvos, ¿no? Pero bueno. En el fondo, lo que ayudó a la ENU como ariete, no como un arma definitiva, sino como un arma, ¿cierto?, para poder socavar o bradar la Unidad Popular, es que le dio municiones, ¿cierto?, y un espacio a la tesis de una salida de acorralamientos en la Unidad Popular, o de forzar una renuncia en la Unidad Popular para que asegurase un proceso de transición, obviamente a cargo, adivinen de qué partido, que metabolizara mejor los cambios y no transgrediera, ¿cierto?, el orden político. Ahora, una visión disidente de la ENU fue la que presentó el militante histórico, ¿cierto?, Fernando Castillo Velasco, rector de la PUC en ese entonces, quien, a pesar de la declaración de la Conferencia Episcopal, quien, a pesar de las declaraciones de los dirigentes de la AEC, y como rector de la Universidad Católica, también estableció que la ENU, en el fondo, no debería ser tomada como una amenaza, sino también como una oportunidad para definir la educación, ¿cierto?, pero también para definir, ¿cierto?, y lo habla como rector, el lugar de la UC dentro de la sociedad. También llama, ¿cierto?, a la calma, a la conciliación, y también establece que la ENU debería ser siempre un debate social, y no así, ¿cierto?, parte de las herramientas de un enfrentamiento político, como ha sido. En conclusiones, y en honor al tiempo también, en términos generales hace necesario realizar un análisis sobre posiciones de cada partido de oposición. Por ejemplo, es interesante también las intervenciones que hace el PIR, por ejemplo, dentro del Parlamento, el Partido Nacional también, que se une un poco con esta idea de la democracia cristiana sobre nunca se ha hecho una reforma de este tipo en la institucionalidad, altera el orden de la institucionalidad. Entonces ahí esos cruces entre esos partidos de oposición son interesantes, sobre todo a partir de la Escuela Nacional Unificada. Se hace necesario también rastrear los posicionamientos de del Partido Demócrata Cristiano también en sus frentes, como el estudiantil, como también en profesores, que tal como decía Jorge, era una fuerza importante en el interior del SUTE, pero también a través de sus departamentos técnicos, que puede ser el profesional, o el frente profesional que tiene dentro de la AEC, o el técnico educacional. De manera específica, el breve examen del Partido Demócrata Cristiano y sus posiciones frente a la Escuela Nacional Unificada, ¿cierto?, no habla tanto de su propia visión sobre educación, que es como lo que intenté hacer un poco también, pero también nos habla un poco de su forma de hacer política,
como partido, pero también de la posibilidad de una diferenciación interna y la necesidad de buscar siempre el debate interno, los bemoles internos de una organización y no siempre concebirlos como un ente monolítico, ¿no? Que es el hecho que nos pasa incluso hasta el día de hoy cuando uno conversa sobre derechas muchas veces. En el fondo, la ENU, más que un factor gravitante o de último empujón que precipitó, ¿cierto?, la ausencia de un centro político, más bien fue una munición y arete de los sectores conservadores del Partido Demócrata Cristiano, quienes ya, ¿cierto?, venían en un tono, como decía Castillo Velasco, bélico, de oposición contra la Unidad Popular, y que uno podría decir, ¿cierto?, que absorben de manera casi por osmosis a los sectores más progresistas, conciliadores, liderados por Hernán Fuentealba, conquistando, ¿cierto?, esta tesis del derrocamiento a través de formas democráticas de la Unidad Popular, que todos sabemos que así no fue, sino en su trágico día del 11 de septiembre con los militares y el 13 de septiembre con la intervención de Patricio Aylwin aceptando el golpe de Estado. Bueno, estas son algunas fuentes, ¿cierto?, algunos archivos que consulté. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Estuvo súper interesante tu exposición y con seguridad dará paso a preguntas o comentarios una vez que terminemos las...